encanta que lo digas en inglés. Me acabas de invitar, eso es buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Argen. Bueno, primero una evolución general, felicitarles por haber pasado su primera entrega de lenguaje visual, qué tortuoso para algunos, no tanto para otros. Eh, pero bueno, felicitarles, sabemos que fue difícil, que fue un camino que llevó mucho de ustedes. También encontrarse con nosotras en otro rol que era de corrección de la entrega y para que ustedes también empiecen a ver cuáles son los parámetros que manejamos de los acuerdos mínimos que hablábamos en un principio en cuanto a lo que es la entrega. Bueno, ya hablamos y le hicimos las devoluciones, pero que tengan en cuenta de que lo que nosotros ya vimos hasta ahora, digamos, es algo que se va a ir sumando, digamos, que es algo que vamos a seguir teniendo en cuenta para las entregas y espero que muchos hayan visto que es muy necesario que entreguen obra porque si no el proceso se les alarga hasta el recuperatorio. O sea, muchas obras no llegaron por una cuestión de proceso que faltó, ¿sí? Me falta el reloj de origen. No sé si querés agregar algo, Fer, respecto No, al... no, estoy totalmente de acuerdo. Digo, como me parece que a partir de ahora, digamos, sepan que trabajar clase a clase no solamente tiene que ver con el presente de clase a clase, digamos, como que tiene que ver. Por un lado está la parte, digamos, institucional, que es, bueno, si tuviésemos en el aula la entrega de proceso, boceto, es un presente en la clase, porque esto es un aula taller. En la virtualidad es poder entregar viernes a viernes parte de lo que están laburando. Eso es, por un lado, es evaluable, digamos, tiene que ver con la presencialidad y con el compromiso con la materia, que eso es la parte institucional, y por otro lado, la parte, digamos, de construcción de obra, que sepan que el proceso es fundamental, no solamente para aprobar, ¿no? Sino para construir obra, para empezar a producir obra realmente. Digo, y acá no importa si estudias diseño en comunicación visual y pensás que no tenés pretensiones de ser artista, porque pues las dos, con Anto somos diseñadoras en comunicación visual y también producimos obra, entonces no descarten porque además en el diseño también hay mucho proceso. El primer diseño, cuando te sentás, no es casi nunca el definitivo, y si es el definitivo es porque hiciste un montón de otras cosas para volver a llegar al primero, en algunos casos pasa eso. Entonces, el proceso es parte fundamental de la construcción de obra porque te permite relacionar, te permite, digamos, relacionarte con lo que estás laburando, te permite relacionarte con los materiales, te permite encontrar técnicas nuevas, te permite hacerte preguntas acerca de tu propia poética, que recién ahora en primer año la estamos encontrando, buscando, hurgando, definiendo, que además la poética propia no es algo estanco, sino que va a estar siempre atravesada por, digamos, por lo que nos está pasando, por el contexto, por lo que necesitamos hacer, por lo que nos piden. Entonces, bueno, que sepan que estar ahí presentes en la construcción poco a poco es fundamental para llegar a buenos resultados. Y la verdad que es, digamos, es así. Quienes han podido conectarse al Zoom y han visto avances de sus compañeros durante todo este proceso, vieron que los resultados tienen, digamos, se nota en el resultado, se nota absolutamente. Re. ¿No? Hablé un montón, perdón. No, perfecta. Bueno, la idea de hoy para nosotras será que repasemos las entregas y hacer un repaso de las leyes de la Gestalt. No sé si tuvieron la oportunidad de estudiarlas. Sean sinceros, por favor. Sí, ¿no? Eh, Profe, sí. buen día, una consulta. Yo por problemas personales no me pude unir ni permanecer en la clase anterior, que era general.
mandé un mensaje igual a la cátedra por Facebook, pero no sé si hay alguna manera de ver la clase grabada. Vi los videos teóricos que cargaron y eso, pero no pude ver la clase y no entiendo del todo, más allá de que leí el trabajo, la hoja, que es el TP2 y lo que hay que presentar. Ahí lo vamos a consultar con Paula, ¿no? Le pregunto a Paula porque no está subido, ¿no? Tiene que subirlo Paula. Igualmente está el Ah, teórico subido, para que veas, de Gestalt. Y eso ya dijo que lo sí, vio. sí, lo Ah, vi, pero de igual manera me siento un poco perdida porque no terminé de ver lo que hicieron a nivel grupal. perfecto. Y Vamos a hacer un como que repaso. en teoría más o menos estoy acomodada, pero me falta ese lado, entonces quería saber si se va a subir o capaz que ya está y no lo encontré. Tranqui, pasa. Es medio caótico al principio todos los TPs, así que no te preocupes. No sé si los que participaron de la clase anterior también tienen claro lo que tienen que hacer. ¿Viste? Tan... Está bien, gracias. Bueno. No, para nada, para nada. Bueno, vamos a hacer un repaso de qué es lo que hay que hacer. Tienen que elaborar un trabajo tridimensional que podrá ser realizado en forma individual o de dos alumnos. Aprovechando que están organizadas en grupos de WhatsApp, etcétera, sería interesante que algunos se junten, generen alguna instancia para ver de hacer el trabajo tridimensional de manera grupal, si es que están las posibilidades de ustedes hacerlo. ¿Sí? Por otro lado, no es obligatorio porque entendemos que capaz que alguno está en su pueblo, restricciones, etcétera. No vamos a pedirles que hagan nada fuera de lo que se permite hacer. Y por otro lado, un trabajo individual bidimensional. ¿Sí? En cada trabajo deberá, esto está en la cátedra, lo pueden descargar. Mi recomendación es que siempre que empiece un nuevo TP lo descarguen al trabajo de producción para volver a esto cada vez que tengan una duda. Acá está todo. En cada trabajo deberán reconocer como dominante una de las leyes formuladas por la teoría de la Gestalt. Cada obra deberá presentar como dominante una ley diferente. Este punto es importante marcarlo porque ustedes seguramente cuando abordaron los textos y vieron y estudiaron las leyes se dieron cuenta de que no hay una ley solamente, no hay una ley. Pero sí, lo que sucede es que hay una que predomina por sobre las otras. Y después hay leyes que son generales. Por ejemplo, la ley de simplicidad, digamos, la percepción tiende a simplificar lo que vemos. Entonces sí, es algo que va a estar presente en todas, porque es una ley general, digamos. Pero ahora con ejemplos va a ser más claro. Para realizar la realización de los mismos deberán retomar los conceptos de estereotipo de hermenéutica trabajados en la unidad anterior, procurando romper las connotaciones esperables y las asignaciones fijas de significados. ¿Qué quiere decir esto? No tienen que trabajar sobre un estereotipo necesariamente. En el trabajo anterior nosotros les pedíamos que problematizaran un estereotipo. En este caso no es que necesitamos que problematicen un estereotipo, sino que se concentren en la producción y en las leyes. ¿Sí? Pero cuando hablamos de retomar los conceptos de estereotipo, es esto del proceso de producción que les propusimos. Digo, desconfiar de la primera idea, seguir indagando, tratar de pensar, digamos, esa producción que yo voy a hacer, que puede ser cualquiera. Tengo ganas de decir algo respecto a esto, o trabajar el tema de cuando hablamos de connotaciones, ¿qué connota algo? Significa que otras lecturas posibles se desprenden de esa imagen o de esa materialidad, que es un poco lo que vimos con Humberto Eco, el tema de la interpretación. Entonces digo, hay materialidades, hay imágenes, hay representaciones, hay estéticas que tienen, digamos, connotaciones esperables, asignaciones fijas de significados. Entonces lo que hay que hacer ahí es tratar de salir de ese lugar como hicimos con estereotipo, ¿sí? No es algo que va a estar explícito en la corrección, pero sí que se lo vamos a marcar a medida que vayan elaborando la producción. Considerar las diferencias que existen entre la percepción en general y la percepción estética, que es un poco lo que pasaba con Con estereotipia, lo mismo. Exacto. Lo mismo, digamos, ese punto es el que se va a sostener a lo largo de
de todo el año, porque es justamente lo que venimos, digamos, lo que viene a ubicarnos el lenguaje visual en otra percepción, ¿no? En otra percepción. No la general, no la del sentido común, sino la específica, ¿no? La poética, la estética. Tal cual. Ah, ¿eso lo tienen claro? ¿Qué podemos charlar, si vieron el teórico, entre las diferencias entre la percepción general y la percepción estética? Yo creo que podría decir que justo ese punto está en el texto. Si por ejemplo, lo leí sobre el tema para diferenciarlo de las obras, de lo que podemos ver, eh, en el texto está claro, esto sí, está súper entendible. Bueno, trata de explicarlo con tus palabras, dale. Adelante. Por lo que yo pude entender fue, por ejemplo, el tema de las teorías de la Gestalt o Gestalt está en todos los ámbitos, o sea, tanto en la vida real, cotidiana, digamos, en imágenes simples, sencillas, eso podría ser una percepción en general, pero este tema de lo que compete al lenguaje visual iba más por la percepción estética de producir obras que tengan con las que jugar con estas teorías, digamos, en donde no prevalezca, obviamente, no va a haber una sola ley, sino va a haber bastantes, o una que otra, digamos. Por ese lado lo entendí yo, más de producir obras, ver las leyes ahí. Totalmente. ¿Y alguna otra cosa para agregar? Quienes hayan visto, otra voz me gustaría escuchar. Yo por lo que entendí un poco del teórico y un poquito del texto es que, como dijo Leonardo, más allá de las producciones que vemos en todos lados, siempre va a haber una teoría, mejor dicho, una ley que va a prevalecer, o muchas, pero están presentes en todo el ámbito donde vemos, básicamente. Anto, estás compartiendo pantalla, estamos viendo todos tus chats. Hermoso. Estaba avisando que estoy dando clases. Para que no me jodan. Perdón, Seba. No, Dale, por favor. seguí. No, sí, como decía, además, básicamente es como que las producciones que vemos día a día o en algunas obras que nos interesan, siempre va a haber una ley que va a prevalecer, o varias, o por ahí se hace también por intencional, puede ser. Pero vos crees que las leyes, digamos, además, en todo tipo de obras se cumplen, por decirlo de alguna manera? Y sí, no, por ahí lo puedes hacer en un sentido intencional o porque querés poner una ley que quiera ser como vista, por decirlo de una manera. ¿Para qué quisieras representar una ley de la Gestalt de la percepción? Eso te lo pregunto, no te estoy tomando examen, estoy No, tratando de generar un diálogo alrededor de las leyes de la Gestalt, que es un tema bastante polémico. Digamos, porque nosotros la ley de la Gestalt la tomamos como una mirada absolutamente crítica, digamos, que se dio durante muchísimos años como algo absoluto. Entonces, que no queremos que esto quede como algo a seguir a rajatabla. Entonces, por eso es que te pregunto a vos, para dialogar solo. sí, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si vos crees que las leyes, o que en qué tipo de obras, o cómo imaginás que estas leyes pueden no funcionar. Por ahí, por decirlo, una que se me viene ahora a la mente, las que son un poco abstractas o algo así como raras a simple vista, como que no se entiende mucho. Perfecto. Bien. ¿Otra voz para seguir dialogando sobre esto? Digo, ahora seguimos, Anto, pero como para hacerlo un poco más Yo fluido. estoy de acuerdo con lo que dijo Sebastián, como que creo que mucho de lo que
hablaban sobre las leyes de la Gestalt y la teoría en general, era que en las obras como que siempre se tenía que ver un equilibrio y un balance entre los elementos y los lugares en el que estos elementos estaban posicionados dentro de la misma obra. Y por ahí una obra que no es simétrica, que no es equilibrada, que los elementos están puestos indiferentemente del tamaño o de la perspectiva, como que creo que rompería con todo esto que dicen las leyes. Y bueno, y ya que estamos, pregunto, ¿de dónde salen las leyes de la Gestalt? De la psicología. Bien. Y entonces ahí el quiebre entre la percepción general y la percepción estética, un poco ahí están en juego justamente con la, digamos, con la propia definición, digamos, de dónde vienen, ¿no? Estas leyes. ¿No? Una cosa es, digamos, estudiar la percepción para organizar determinada forma de ver el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De percibir, ¿no? Y otra cosa es, digamos, esto tiene mucho que ver con estereotipia y con hermenéutica. Entonces, a partir de esa mirada normada de la percepción, ¿sí? La percepción estética viene a poner en tensión justamente eso. Por eso es que justamente Gestalt viene después de estereotipia. ¿Entienden esta relación? Ahí Leo está diciendo que sí con la cabeza. Y sería Claro. una crítica a lo que dice el texto entre lo que es artístico y útil, o por ese lado, digamos, de cómo pensás eso. Si todo lo artístico tiene que tener algún valor necesariamente de utilidad, simbólico, estético, todo eso junto, o si puede ser algo más. Sí, y que las lecturas estéticas no necesariamente coinciden y tienen que coincidir con, digamos, las miradas psicológicas, por ejemplo, de la percepción. Profe, Sí. profe. No, que yo pensaba, por ejemplo, en el ejemplo de, creo que era una publicidad así en la que aparecía un elefante que estaba distribuido las partes del cuerpo del animal como en distintas secciones desordenadas. Y yo pensaba, o sea, por ejemplo, una persona que nunca vio un elefante, en ese lado la ley no se cumpliría, ¿o no? Porque no, digamos, al mismo tiempo que se cumple, depende también del lado de la percepción, o sea, no, es como un juego de dos partes. Te hago una pregunta. ¿Vos viste un elefante? ¿Sí? ¿En dónde? En la tele. No. ¿Quién no vio un elefante? Bueno, pero puede ser, Pero digo. por ahí hay gente que ¿Qué nunca pasa? jugó a los Scrabble, y ahí sí no Claro, En un caso entendería muy esa aislado. propaganda. En el texto estaba este ejemplo del elefante Sí, claro. seccionado y hablaba de las personas que no conocían lo que era un elefante. Sí, igualmente ahí como queda en evidencia, que es también lo que trabajamos en el módulo anterior, que estamos atravesados, digamos, la interpretación está atravesada por la cultura, por las trayectorias, digo, no tiene que haber una cuestión solamente de la percepción y nada más aislada como una burbuja. Entonces, también tiene que ver con eso. En lo personal, yo cuando lo vi, yo nunca jugué al Scrabble, entonces cuando vi el ejemplo en el teórico no entendía el afiche, me pasó. Bueno, a eso iba, por ahí lo quería llevar. Sí, que no era el punto de, digamos, no sé si es el elefante ahí o el... Porque Sí, una también... de las críticas sería eso entonces, de que no todos percibimos de la misma manera, o sea, como que la teoría de la Gestalt dice que todos, no importa en qué parte del mundo estés, percibís o tenés los mismos, no sé cómo decirlo, los mismos esquemas, las mismas posibilidades de percibir
lo mismo, o sea, no sé, pero pasa que está vinculado más también a una cuestión biológica de cómo funciona la visión, etcétera. Total, Entonces, eso. si el Claro, ser como la humano cuestión, tienen todos los mismos ojos, el mismo cerebro, etcétera, todos van a percibir lo mismo de la misma manera y no tienen en cuenta que según la cultura y un montón de cosas que te atraviesan, vos vas a interpretar diferente lo que estás viendo. Absolutamente, absolutamente. Es una normativa, digamos, lo que genera es una norma de la percepción, digamos, normalizando, como vos decís, digamos, no todas las personas ven de lejos nítidamente como para saber qué es lo que está delante y qué es lo que está atrás. O sea, ya, no todas las personas ven, además. Como entonces, a partir de ahí, sí, se establece lo que venimos a cuestionar es justamente la normalización de esa ley, digamos, nada más se llama leyes de la Gestalt, ¿no? Establece una norma como un modo de percepción, de ver, ¿no? Todo lo que está por fuera de eso, todo lo que rompe por fuera de eso, le faltaría, digamos, tendría la carencia, ¿no? Bueno, sí, de la norma. Por Y también, decirlo como así. decía el teórico, que no es lo mismo ver que observar o percibir, creo que era. Exactamente. Que es un poco lo que están haciendo seguramente ustedes ahora después de haber pasado por estereotipo. O sea, que no están problematizando en eso que observan, ¿no? Bueno, un poco lo que hablamos recién, reflexionar acerca de las múltiples posibilidades formales y conceptuales desde donde interpretar un material, habla de transitar el proceso de producción de obras. Este punto lo vamos a profundizar y va a tener un teórico especial cuando veamos color, pero ya empezamos a abordarlo y que Eso iba a decir, que estuvimos trabajando en la clase anterior con material. tal cual, digo, cuando nosotros pensamos un material, que es lo que hablamos también, no es algo nuevo para ustedes porque lo hablamos en estereotipo, que les decíamos, si quieren trabajar con un libro, no sé si este ejemplo lo usé, pero bueno, si quieren trabajar con un libro, no hagan una representación de un libro, porque una representación de un libro es una representación de un libro. Si quieren hacer un afiche de niñes, hagan el afiche de niñes con la materialidad que es del afiche. Si quieren trabajar con mármol, bueno, la propuesta si es con mármol, no es con algo que simula ser mármol. La producción, perdón, podría estar orientada, por ejemplo, al último punto que hicimos en el cuadro de si deformaras el objeto al punto que sea reconocible, podría estar orientada a intentar hacer eso con ese material. Sí, total. Está- También es interesante, ahora se va a cortar, volvemos. También es interesante lo que dijiste recién del tema del valor de uso, el valor estético. Digo, poner en crisis el valor de uso de un objeto puede ser un punto de partida para hacer obra, por ejemplo, para que tengan en cuenta. Digo, lo más difícil ahora que tienen que hacer, creo yo, más allá de aprender las leyes, es qué hacer, qué obra van a hacer. Es tan libre que es un problema. Están tan acostumbrados que les digamos hagan esto que les da abrí campo y para dónde correr. Ese es el desafío que les queda ahora. El consejo es hagan algo que tengan ganas, aprovechen esta materia para trabajar con alguna temática o materialidad que tienen ganas hace tiempo pero no tienen la excusa. Este es el momento y cuando